Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el cual entrevistaremos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Bueno, tenemos aquí a Pepa Jiménez. ¿Quién es Pepa Jiménez? Bueno, primero, gracias por venir, ¿eh? Y gracias a ti por invitarme y por liarme a esto. Pepa viene desde Murcia. Un aplauso para Pepa. Sí. Vengo desde Murcia y os tengo que decir que esta semana estamos de fiestas. Además. Las principales fiestas de la región de Murcia. Hoy es el día grande y cuando te dije que sí, la agenda no la controlaba demasiado y fue mi marido el que me dijo, pero ¿tú estás loca? Si es el bando de el entierro de la sardina. Digo, pues mira, pues no lo pasamos en Barcelona, no pasa nada. Eso y estoy aquí con mi marido y con mi hijo. Te metimos en la agenda, mandamos la invitación y entonces ya no había manera de decir que no, ¿no? Y encantada. Oye, cuéntanos, ¿quién es Pepa Jiménez? Pues Pepa es psicóloga de formación. Uno de los motivos por los que decidí hacer la carrera fue porque estaba muy orientada a las personas. De hecho, quería hacer clínica y bueno, a la vez también soy muy pragmática y muy aterrizada y dije, mira, esto de la clínica no me va a dar a mí de comer. Digo, en ese momento, hoy en día es posible que sí. Y decidí dedicarme, digamos, al mundo de la empresa. Me formé para ello y bueno, pues llevo 20 años, más de 20 años, como directora de recursos humanos, haciendo por lo que me gusta, ¿no? Ayudando a las personas a su crecimiento y desarrollo dentro de las compañías y, como no, también pues, acompañando a las compañías a obtener, digamos, a cumplir su proyecto de futuro. Pepa, os tengo que decir que es una rara avis, ¿eh? Una rara avis. Es una directora de personas que entiende el negocio, ¿vale? Y yo creo que, no sé si lo pensáis o no, pero es difícil encontrar, en muchas ocasiones es difícil encontrar una dirección de personas con enfoque a negocio y con pragmatismo. Entonces, por eso quería yo también tenerla hoy aquí, ¿no? Para que también nos dé ella su visión de por qué es así. No hace falta que respondas ahora, por eso. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo llegamos a conocernos? Fue a través de un alumni, ¿no? Del programa, de hecho. Pues efectivamente, fue de manera muy casual, pero también tengo que decir que fue una suerte haberte conocido, ¿no? En ese momento, nos presentó Ignacio Barrientos, que también fue profesor del programa, y bueno, pues cuando nos conocimos me gustó mucho el mensaje que transmitías, porque encajaba muchísimo con lo que yo estaba siempre abanderando dentro de la compañía, ¿no? Que tengo la suerte de tener una propiedad y un equipo directivo muy pro personas, pero no dejaba de siempre generar esa ambigüedad de decir, oye, ¿y este proyecto que nos comunica Pepa o que está abanderando Pepa, será así como ella dice o tendremos los resultados que efectivamente tienes que vender muy a largo plazo? Bueno, en ese momento yo estaba como directora de personas en Auxiliar, pero también presido es verdad, una asociación de directores de recursos humanos en la región de Murcia, integrada por profesionales de la función y bueno, cuyo objetivo pues, es el desarrollo de los mismos, a la vez que potenciar la figura nuestra en las compañías, ¿no? Y bueno, pues me vino al pelo, ¿no?, el haberte conocido, y fue cuando decidí, bueno, pues lo voy a invitar a que nos dé una charla, porque él dice que yo soy una de las pocas personas dedicadas a la función que entienden negocio, pero también es cierto que Óscar fue una de las pocas personas que de manera empírica y de manera muy tangible nos dio a entender que las personas son clave en empresas B2B, ¿no? Y ahí montamos aquella conferencia, ¿no? Y montamos una conferencia y bueno, pues... Imaginaos yo hablándole a 250 personas de la Dirección de Recursos Humanos, más o menos. La montamos junto con una federación empresarial donde ya no solamente había directores de recursos humanos, sino también había CEOs y directivos de otras áreas de distintas compañías de la región de Murcia.
Murcia es una gran desconocida, es pequeñita, pero la verdad que tiene un tejido empresarial bastante importante. Y no solamente me fue suficiente con esa conferencia, sino también invité al comité de dirección de Auxiliar Conservera, que sí o sí, porque yo tenía que presentar a Óscar a mi CEO, ¿no? Y los invité a todos a que estuvieran en esa conferencia y que después pudiéramos charlar un rato con Óscar. ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba convencida, en el proceso en el que estábamos en ese momento de transformación cultural, proceso que ya habíamos arrancado hace ya años, pero quizás nos faltaba algo que yo no sabía identificarlo, sabía que se trataba de personas, pero tú pusiste nombre y apellido a lo que nos faltaba. No solamente el proceso de venta, sino también el poner el foco en las personas, ¿no? Y la parte cultural. Y la parte cultural, claro. Al final, cuando hablamos de cultura, hablamos de personas y hablamos de comportamientos, ¿no? Y hablamos de dar ejemplo. Entonces, es una transformación cultural, no se puede hacer en un año. Que por eso os lo digo, que para mí Pepa es una rara avis. O sea, ella fue la persona que detectó que podía haber un encaje, podía ser la puerta de entrada de una transformación estando en People. Y fue la que llamó la atención al CEO, ¿no? Sí, que luego es que es muy humilde y no lo destaca, pero es la puñetera realidad, ¿no? Fue la que realmente llamó la atención al CEO, a la dirección general, y a partir de ahí empezaron a plantearse por qué cambiar, que siempre es la misma pregunta, ¿no? Es ¿por qué deberíamos cambiar? Oye, cuéntanos de Auxiliar Conservera. Pues Auxiliar Conservera se fundó hace... Empresa familiar, ¿no? Empresa familiar, efectivamente, se fundó... ¿Con private equity o sin private equity? Sin fondo. Y va muy bien, ¿eh? Y por mucho tiempo, ¿eh? Ya se lo he dicho, ¿eh? Muchas empresas que van muy bien, que no necesitan un private equity. Bueno, se fundó en el 61, hace ya más de 60 años, con la creciente... con el sector de la conserva que en ese momento estaba floreciendo en Murcia, ¿no? Uno de los principales sectores. Bueno, pues llevamos más de 60 años. Yo me incorporé, bueno, nuestra actividad, al final somos el nexo entre los productores, ¿vale? Y los consumidores. Nosotros ponemos el envase y siempre decimos que conservamos lo mejor que nuestros clientes producen y ponen a servicio en el mercado. Llevamos más de 60 años, más de 900 trabajadores, 1000 si incluimos 2 centros productivos que tenemos a nivel internacional en Chile y en Alemania, pues es 1200 aproximadamente, y seguimos conservando nuestra esencia, que es en la empresa familiar. ¿Cuándo fue la conferencia esta de Murcia? Pues la conferencia 2018, 17, 18 fue antes del COVID. Antes del COVID. ¿Vale? Porque yo ya cuando te presenté al CEO, fuera de lo que sería... Se han pasado 4 años. Sí, fue cuando se inició nuestra relación profesional y bueno, y el COVID también lo paralizó un poco y arrancamos nuestro proceso de transformación cultural en modelo de negocio B2B pues hace un par de años. Entonces, yendo al título, ¿no? de tu entrevista, retos y oportunidades, ¿no? ¿Qué ha pasado en esos 4 años? ¿Qué puedes contarle a los que nos escuchan? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, Aquí me interesa que hables a 2 públicos. Sí. A tus homólogos vale. y a la dirección general. Vale. A tus homólogos que tengan ganas de liar la parda, porque los otros no te van a escuchar. Y a la dirección general que pueda reflexionar qué perfil tengo en personas, en dirección de personas. ¿Tengo una pepa o no tengo una pepa? A mí siempre he sido bastante curiosa y me ha gustado estar muy cerca del negocio. Y con la propiedad con la que estoy, pues evidentemente me lo ha permitido. Sí, tienes que saber que Pepa es como una Celestina, ¿eh? O sea, Pepa de vez en cuando te llama y te dice, Óscar, soy muy relacional, ¿no? Se me ha ocurrido... ¿Por qué no? Esto yo en clase lo cuento, ¿no? Es el profesional que vienes y te dice y sí en lugar de sí pero, ¿no? Ella es y sí. Oye, ¿y si te bajas a Murcia? Siempre la voy liando. Entonces, me complico yo misma la vida también, pero bueno.
Bueno, merece la pena, aquí merece estás, la ¿no? pena, efectivamente. 4 años de trabajo, retos. Fueron muchos retos, pero sí que me gustaría poner en contexto para que entender, digamos, un poco de dónde partíamos y la situación actual y por qué Óscar, ¿no? Yo me incorporé en Auxiliar Conserver hace 15 años. En ese momento no había nada de recursos humanos. Era un gran taller dominado por 2 o 3 personas y ya está, no existía nada, ¿no? Las principales dificultades con las que yo me encontré cuando me incorporé fueron 3 principalmente. Una de mercado, un mercado muy tradicional, muy maduro, con un estilo de liderazgo muy autocrático, muy paternalista, como una empresa familiar. En contraposición, unas personas con una muy baja cualificación, con muy poca autonomía, muy dependientes, una antigüedad muy elevada y un contexto en esos años, hace ya 15, pues muy inestable. Hemos pasado por varias crisis hace poco, pero en ese momento también fue una crisis financiera muy importante, con muchísima destrucción, crisis financiera y política, con muchísima destrucción de empleo. Y ahí me incorporé yo en un proceso de cambio. La empresa tenía un plan de negocio súper retador, ¿vale? Donde queríamos crecer a nivel internacional y bueno, pues pensaba que era el momento de hacer esa transformación. ¿Y qué pensó en ese momento nuestro CEO de la compañía? Pues que tenía que incorporar a alguien en personas y ahí estaba yo, ¿no? Con este panorama... CEO que no era Daniel en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no era Daniel. Daniel se incorporó también conmigo, que fuimos los 2 que arrancamos todo este proceso. Con este panorama, pues intenté hacer lo que pude. Si bien hice muchas cosas, implanté muchísimos proyectos a nivel de talento, de estructuras organizativas, de transformación cultural. Hicimos muchas cosas, pero nos encontrábamos... Ahora viene un pero, ¿no? Sí, nos encontrábamos y fue el momento en el que nos encontramos Óscar y yo. Parecía que habíamos mejorado mucho a nivel interno, nuestros procesos, a nivel operacional habíamos mejorado muchísimo los ratios, los números, pero nos encontrábamos en una situación que queríamos crecer a nivel internacional con un tipo de cliente muy diferente al tradicional, con el que nos sentíamos cómodos. Un cliente cuyo perfil de comprador también era pues, una persona muy profesional, con lo cual era clientes muy rigurosos, muy exigentes, muy para allá. Y bueno, y eso entendía que nos estaba generando problemas porque no dábamos con la tecla, nos dificultaba y cada vez los problemas con clientes, sobre todo clientes nuevos, eran mayores. Y yo escuchaba la propiedad y decía, ¿pero qué nos está pasando? Que estos problemas no los teníamos antes. Claro, no lo teníamos antes porque lo teníamos todo muy dominado, muy controlado. Ahora en mercado, de contexto. Claro, en mercado cambia, los clientes son nuevos y nos tenemos que adaptar y para ello tenemos que adaptar nuestro modelo de negocio a este nuevo entorno. Y bueno, y ahí viniste tú y dijimos, pues ya está, lo que hemos estado haciendo en el resto de áreas tenemos que implantarlo en el área comercial, tenemos que trabajar como si fuera un proceso y a la vez poner en valor aquello que ya tenemos, que son las personas, porque os puedo decir que para la propiedad, en su momento así lo hicieron cuando hubo esa crisis tan importante, la propiedad se mantuvo en el lugar de origen, que fue en Molina de Segura, perfectamente podría haber vendido, y conservó muchísimo y mantuvo a sus trabajadores, ¿vale? A pesar de todas las dificultades que había. Eso significa que era una cultura muy pro trabajador, muy pro personas. Sí, con lo cual ya había un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo, pues evidentemente que
el entrar con este nuevo modelo de negocio pues fue relativamente fácil, ¿no? Pepa, lo primero que Todavía consiguió... hay que hacer cosas, pero... Lo primero que conseguiste fue, que fijaros, fue lograr que el CEO de la compañía pasase por el programa, ¿no? Antes de venir tú. Claro, que algún otro hubiese dicho, bueno, voy yo e intento marcarme el tanto, ¿no? De hecho, tú has venido la última, porque han pasado casi todo el equipo de dirección, pero en cambio tú te has apuntado a la última y casi porque te obligué. Te digo, oye, al final tienes que saber exactamente qué es lo que han visto ellos, ¿no? Y eso creo que fue el segundo año, ¿no? ¿Cuál fue? Volviendo un poco a los retos, ¿no? Yo, visto desde fuera, que uno de los retos fue la velocidad, ¿no? Que yo te decía, joder, sois lentísimos, ¿no? A nivel de digerir estas cosas, pero probablemente es estilo de compañía, ¿no? Claro, somos una empresa familiar y fíjate, el cambio lo habíamos empezado en otras áreas, pero en aquella área más pegada a negocio era como que nos daba miedo. Entonces, había que hacer ante un proceso de digerirlo y digerirlo muy bien, que los CEOs o la propiedad lo entendiera, no solamente el CEO de la compañía, sino también el consejo de administración. Entonces, tocar ahí un poco todo lo que tenía que ver con negocio, pues costaba, ¿no? Pero sí que hubo, digamos, un cambio de paradigma muy importante porque pasamos de entender el negocio más allá, porque decíamos, nosotros si vendemos el mejor producto, intentamos dar el mejor servicio, la mejor calidad, digo, pero es que no se trata de eso, no se trata del producto, ni de la calidad, ni del servicio. No solo de eso. No solo de eso, o sea, eso ya se da por hecho. Tenemos otras muchas más cosas y tú eres la de people, ¿eh? que ofrecer por las cuales, nos quieran comprar nuestros clientes. De hecho, voy a contar una anécdota si me lo permites. Nosotros, dentro de los proyectos que hicimos en personas, bueno, hicimos un programa de talento que más allá de un proyecto, de un programa al uso, es una filosofía. Siempre hemos creído en las personas, siempre, y tú así también nos lo dijiste, con lo cual es que todo era como encaje, ¿no? Entendíamos que uno de nuestros principales problemas, ¿vale? Si queríamos conseguir todos los retos que teníamos sobre la mesa en ese plan estratégico, eran las personas. Teníamos dificultad muchísima tanto en contratar, porque no nos conocía el tato, como en retener. Claro. O sea, era súper costoso. Entonces, bueno, pues hicimos ahí este programa, básicamente de lo que se trataba era un poco segmentar la plantilla y no darle a todo el mundo, o sea, el café para todos ya no es válido en este tipo de empresas, tenemos que darle lo que realmente necesita. Entonces, identificamos una serie de acciones, entre ellas un MBA que hacemos a nivel interno, el programa, que también te invitamos a... Claro, que es lo que contaba cuando hemos oído a Félix Monedero de SAP, hablaba de la Academy, por eso que sin ser una compañía que facture 28.000 millones como SAP. Pues existen muchísimas similitudes entre empresas multinacionales y empresas pequeñitas como la nuestra, que no es tan pequeñita, pero sí que es cierto que cuando miramos o salimos al mercado pensamos que hay cosas que solamente pasan en las multinacionales, no. Decimos que estamos en un mercado global y eso es así, y si queremos competir tenemos que hacer las cosas de manera diferente y tenemos que mirar a los que realmente hacen las cosas bien y compararnos con ellos, no compararnos con con la competencia directa, ¿sabes? Tenemos que diferenciarnos. Entonces, bueno, pues lo que os decía, hicimos un MBA para formar a nuestros futuros líderes de la compañía. Pero queríamos prepararlos. ¿Qué es un MBA? Pues es un MB auxiliar conservera, ¿no? Efectivamente. Todos los programas que estaría dentro de este programa Talento terminan en AC, que es auxiliar conservera. Entonces está el MBA, ¿vale? Es un MBA al uso, ya que me sale solo MBA, es un MBA al uso, el mismo que puede hacer un IS, un ESADE o un IE, donde invitamos a profesores externos de la categoría de ESADE, del IS, del IE, combinado
con personal interno, Claro. ¿vale? Para que los futuros líderes de la compañía aprendan de nuestra cultura, que es la que queremos conservar, valga la redundancia, pero también vean qué está pasando en el mercado y crearle, digamos, ese sentido crítico a la hora de implementar, decir, oye, pues mira, hacemos las cosas así, pero ¿por qué no cambiamos? ¿Cuándo lo ¿no? inicias eso? ¿Hace cuántos años? 17. 17. ¿Y qué efecto ha tenido? Bueno, lo que te quiero decir, que es el ejemplo, si me permites que lo termine, es que en este programa, en el módulo de compras, invitamos a un potencial cliente, que era un comprador, para que nos diera una visión de cómo él percibía desde el punto de vista de cliente el mundo del packaging, no solamente del envase metálico, sino del packaging. Pues era un potencial cliente. Evidentemente, cuando salió del MBA, cuando nos dio la charla y demás, estuvo presente en toda la jornada aquella. Cuando salimos, se fue a cenar con Daniel. Al día siguiente me llamó Daniel, nuestro CEO de la compañía, y nos dijo, Pepa, nos ha firmado 20 millones de euros en un golpe. O sea, no quiero decir que fuera eso exclusivamente lo que de alguna manera aceleró la decisión del comprador de la empresa cliente trabajar con nosotros, confianza, sino lo que vio que era una empresa que apostaba por las personas, que invertía en las personas. Desde ese momento no hablamos de gasto de personal. El gasto de personal es un KPI que tenemos que medir, evidentemente, y no nos podemos salir de los ratios que entendemos que son los aceptados. Pero hablamos de inversión de personas. Nosotros, como decía antes un compañero, ponemos el caballo antes que el carro antes que el caballo. El caballo. El caballo, efectivamente. Nosotros invertimos en personas. Nosotros, nuestra filosofía es intentar buscar ese talento que vamos a necesitar para hacer cumplir nuestro plan estratégico, un plan estratégico muy retador. Oye, es fácil que con tu título, quizás esta entrevista la oigan otros directores de personas, ¿no? Y que les pique la curiosidad de ser ellos o ellas el elemento del cambio, ¿no? ¿Con qué, si haces una descripción dura de los retos con los que se van a encontrar, con qué 2 o 3 retos crees que se van a encontrar cuando intenten liderar este cambio en una compañía B2B para que la dirección general entienda que una gran parte de lo que el cliente valora son las personas? ¿Con qué retos crees que se van a encontrar que les puedas aconsejar fruto de tu experiencia? Pues no guiarse tanto por los estándares, por los paradigmas, por aquellas creencias de que todo lo que hagamos lo tenemos que transformar en dato, porque es imposible. Antes también decía un compañero que es cuestión de creer que este proyecto va a tener el impacto de negocio que nos dice. Entonces, está en la capacidad de que ese profesional influya en el CEO de la compañía. Claro. Eso es. Y al final se trata también de confianza, de poner en valor nuestra función. Y es lo que yo veo, desgraciadamente, en los profesionales de recursos humanos. ¿Cuánta gente hay en la asociación que presides? 150. 150. El otro día hablé nos creemos. El otro día hablé con uno y me dijo, si es mi presidenta. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, el de Cartagena. Sí, Pepa no, es soy la presidenta. Pues lo primero de todo es que creo que no nos creemos que realmente podemos influir en el negocio. Hablamos de una manera muy teórica. Vamos a los eventos y damos charlas muy fantásticas. Pero realmente no defendemos como tenemos que hacer nuestra función. Y para eso a veces hay que decir no. Y no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué consideras que tuviste éxito influyendo a la dirección general? Yo te diré luego mi opinión, porque yo lo viví desde fuera. Pues tengo éxito porque soy una persona bastante transparente y bastante clara. Lo que digo, o sea, lo que pienso lo digo, no evidentemente con educación, pero yo no estoy
mariposeando, ¿sabes? Si yo veo que obtengo y que genero valor en la compañía, ¿vale? Porque así lo pienso, estoy, y si no, me voy a otra compañía que aprecien realmente lo que... Pero siempre he sido muy transparente, siempre me he mantenido en una segunda línea. Sí, Nunca, doy fe. nunca he intentado estar ahí abanderando la causa sin justificación, y siempre he esperado a que me pregunten, a que me busquen. Yo pienso Pero que... siempre he dicho lo que pensaba. Sí, visto desde fuera, porque claro, 4 Sí, años, visto ¿no? de fuera. Desde primero la conferencia en Murcia, luego el MBA, luego logras que el CEO y el director de operaciones vengan al programa, luego el director de ventas, luego no sé qué, hemos hecho 25 cosas, ¿no? Yo lo que creo es que la gran diferencia siendo una responsable de People es que has sido la estratega del cambio. Realmente Bueno, has logrado percibir el ritmo de cada paso y realmente estrategizar al ritmo de tu conocimiento de la dirección general, estrategizar cuál era el siguiente paso y a qué ritmo lo podías... pues con lo cual eres como una vendedora. No, al final todos vendemos, y de hecho el ejemplo del MBA pues se traduce en eso, o sea, al final People también vende de una manera indirecta. Y si no, mal negocio, ¿no? Y si no, mal negocio. O sea que, pues efectivamente, yo me incorporé hace 15 años y estaba todo tan patas arriba, que el proyecto y el reto era tan grande que al final tuve que también segmentar y un poco acompañar al CEO a esa velocidad. Creo que supe adaptarme muy bien a esa velocidad, por eso yo te decía, en esta empresa las cosas van despacio. Sí. Tranquilo, Óscar. Piano, piano. Sí, sí, sí. Algo que yo de donde venía era mucho más agresiva, mucho más directa, mucho más que las cosas ya. Pero aquí he aprendido pues, justamente a adaptarme a la velocidad, porque había cosas que las veía muy claras desde el principio y bueno, pues tuve que esperar ese momento para abordarlas. Situación actual. Y eso es el éxito muchas veces de los proyectos. Sí. No precipitarse a la hora de hacerlos, sino Sí. hacerlos cuando toca. Sí. Yo tenía un jefe que decía timing, Oscar. Qualify the timing, ¿no? Cualificar el tiempo. O sea, no por mucho que empujes más, va a amanecer más temprano. Sí que hay que facilitar que las cosas vayan fluidas y con facilidades para el que decide, ¿no? Actualmente, bueno, tú tal y como eres, no sé qué me vas a contar, ¿no? Porque eres tan humilde, pero ¿cuál es la situación actual a nivel de éxitos? Que digas, mira, pues de esto, a nivel de people estoy orgullosa de cosas que hayas conseguido. Pues estoy muy orgullosa del proyecto que arrancamos con B2B dentro de la organización. ¿Qué impacto le ves? Pues cambiar, como decía antes, cambiar ese paradigma y no pensar tanto en el precio como en que tenemos muchas más cosas que ofrecer a nuestro cliente que precio, que es producto, porque el cliente necesita, tiene un problema. La primera interacción con el comité de dirección de Auxiliar Conservera, cuando nos metimos en aquella sala, que todo el comité dijo, ¿pero has dicho que el precio no es importante? Y lo siguen diciendo todavía, pero sí que es cierto que hay cierto pose en el que cuando lo decimos intentamos rectificar, ¿sabes? Nos hemos hecho conscientes. Yo era consciente. Digo, es que hacemos tantas cosas y tantas cosas bien que hay que ponerlas en valor. Que hay que ponerlas en valor. No sabía cómo, pero había que ponerlas en valor. ¿Ha crecido el orgullo de pertenencia? Pues ha crecido el orgullo de pertenencia, efectivamente. Nosotros también pasamos encuestas de compromiso. Tuvimos una primera encuesta cuyo compromiso era muy, muy, muy bajo y bueno, como al final es una herramienta que utilizamos como medidor pues, para implantar las diferentes acciones y mejorar ese compromiso, porque es realmente lo que nos preocupa, ¿no? Y hemos mejorado. Un cliente satisfecho y una historia de un cliente satisfecho dentro de la empresa contribuye al orgullo de pertenencia. Bueno, muchísimo. Muchísimo. Ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Claro, aparte bueno, los vendedores cuando se enfrentaban al cliente decía, era como, ¿qué le voy a contar? Ahora
ahora cuentan con una historia. ¿Y la gente de fábrica? Porque no se centran solamente en el precio ni en el producto, hablan de muchas más cosas. Y para ellos le hemos dado una herramienta fantástica para que cuando van al cliente y salen del cliente salgan contentos y felices, porque ya es otra historia. ¿Y los que no tocan cliente, para eso suma? O sea, tener una visión clara para alguien que esté a pie de máquina de cuál es el problema que tenía el cliente y lo que le hemos aportado, ¿eso suma al orgullo de pertenencia? Efectivamente, suma porque al final lo que todo esto también ha conseguido es mejorar nuestra comunicación y mejorar la transparencia con la que hacemos las cosas. Y el hecho que toda la plantilla conozca en todo momento para qué cliente estamos trabajando y qué tipología de cliente es y qué es lo que le duele y qué es, pues eso hace... Es de People, ¿eh? Aquí donde la veis. Claro, eso al final... No pues, pareces de People, ¿eh? No, pues yo es que lo veo clarísimo, o sea, que es que no... Muy bien. Pues eso hace que aumente el compromiso, está claro. De aquí para adelante, ¿qué ves? ¿Qué otras oportunidades crees que tenéis delante a nivel de personas? Pues a nivel de empresa ya lo he comentado antes, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Trabajar, nuestra misión siempre es acompañar, digamos, al negocio a conseguir su plan estratégico, su crecimiento. Pues ahora seguimos con esta transformación cultural porque cuando hablamos de transformación cultural no es cuestión de un año, no es cuestión de un proyecto, es cuestión de tiempo y de dar ejemplo de lo que quieres conseguir. Y eso cuesta mucho y bueno, y eso lleva también pues, a tomar decisiones importantes porque si quieres hacer las cosas de manera diferente tienes que cambiar a los agentes, me refiero a las personas, en algunos casos, ¿no? Sobre todo en aquellos que realmente puedan tener impacto en el negocio. Entonces, pues retos, seguir acompañando a la empresa en su plan estratégico, en su crecimiento no solamente orgánico, sino también inorgánico. Yo eso que dices así tan rápido, yo creo que tú haces un acompañamiento para arriba, para el lado y para abajo. Bueno, y evidentemente acompañar a las personas en todo esto, al final se traduce en lo que acabas de decir, en acompañar a la dirección general, a tus colegas. Acompañar a toda la plantilla, cada uno en su nivel, pues para conseguir esos retos. Es mi core, es mi función, ¿no? La última que se me acaba de ocurrir y creo que es interesante que la toquemos. ¿Cuánto hay de postureo en el tema people? Pues ya lo he dicho antes, mucho. Es el problema. O sea, nos enorgullecemos diciendo que las personas son clave, pero no sabemos cómo llevarlo, digamos, aterrizarlo. Ni sabemos y sabemos que el camino que hay que hacer para conseguirlo es duro y no nos atrevemos en algunas ocasiones. Y en B2B te juegas la pasta. Y en B2B te juega la pasta, efectivamente. ¿Cuán sensible, con tu visión como presidenta de la asociación, con lo cual tienes una visión de 150 compañías, cuán sensible es la dirección general de la relevancia del tema people en las compañías B2B? De las 150, ¿cuántas habrán B2B? No muchas, ¿no? O sea, en Murcia no tantas, ¿no? Quizás la mitad. No. Hay bastantes, pero hay más en B2C. Claro. Sí, tenemos el Pozo, Ero, Hoover. Sí. Bueno, muchas empresas con marcas de reconocido prestigio. ¿Cuán sensible es la dirección general respecto a este tema del verdadero rol que debería tener la... Dentro de la asociación, uno de mis retos, ¿vale?, es justamente el que acabas de decir. Invitar a la dirección general a todos los eventos y a todos los programas que hacemos dentro Eso lo hemos de organizar tú. Claro, porque hablar de nosotros, entre nosotros, claro, eso no desarrolla nada, no cambia nada. Pero hablar de nosotros en un foro como el que estamos hoy aquí, pues sí que puede generar impacto. Entonces, y eso me está costando, porque todavía pues en Murcia existe mucha empresa familiar, pero que todavía cuesta ver a people dentro del negocio. La pandemia nos dio un poco más de visibilidad, pero... Si no los ven así, ¿cómo los ven? Como gestores, ¿no?, del tema recursos humanos. Como gestor, como el que hace la nómina, básicamente, y el que gestiona los conflictos cuando los hay, el que aplica, ahora que ha habido, digamos, tantos cambios y hay tanta incertidumbre jurídica, pues el que de alguna manera nos guía, ¿no?, en todos estos cambios legales y el que los ejecuta.
Fantástico. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Wanna hear you go.